Un millonario se topó con un bebé negro abandonado en un basurero. Lo que hizo a continuación dejó a todos sin palabras. Jonathan Walker, un millonario blanco admirado por su labor filantrópica, comenzó su habitual trote matutino por el parque de la ciudad. El aire fresco lo vigorizaba y el sonido familiar de los pájaros cantando le creaba una sensación de paz. Sin embargo, mientras corría junto a una hilera de contenedores de basura cerca del borde del parque, un débil llanto llegó a sus oídos. Detuvo la marcha e inclinó la cabeza, tratando de localizar el origen. No era el grito de un pájaro ni de un animal, sonaba como el de un bebé. Preocupado, Jonathan caminó hacia los contenedores, con el corazón acelerado a cada paso. A medida que se acercaba, el llanto se hacía más fuerte. Al mirar dentro de uno de los contenedores, se quedó sin aliento, sorprendido. Acurrucado entre la basura había un pequeño bebé negro, envuelto en una tela sucia y hecha jirones. Los llantos del bebé eran débiles y lastimeros. Una súplica desgarradora de ayuda. Jonathan se quedó sin aliento mientras procesaba la escena. ¿Cómo podía alguien abandonar a un niño de esa manera? Su instinto de actuar superó su incredulidad. Metió la mano con cuidado en el contenedor y sacó al bebé, acunando el pequeño cuerpo contra su pecho. Jonathan miró alrededor del parque, buscando a alguien que pudiera reclamar al bebé o darle alguna explicación, pero el área estaba desierta. Sin perder un segundo más, comenzó a correr de regreso a su mansión, sosteniendo al bebé con seguridad. Cada paso estaba lleno de urgencia mientras pensaba en el estado frágil del bebé. Cuando llegó a casa, su criada, María, lo miró sorprendida cuando entró por la puerta. Rápidamente le explicó la situación y le puso al bebé que lloraba en brazos. María, siempre confiable, fue a buscar un biberón de leche a la cocina. Jonathan caminaba ansiosamente por la habitación mientras María alimentaba al bebé. Poco a poco, los llantos se fueron calmando y fueron reemplazados por los suaves sonidos del bebé mientras bebía. Una vez que el bebé se calmó, Jonathan desenvolvió la tela con la esperanza de encontrar alguna pista sobre el origen del niño. Sus manos temblaban mientras examinaba la tela, que estaba manchada y apenas intacta. Sus ojos se posaron en una etiqueta de hospital pegada a la tela. La etiqueta tenía el nombre de un hospital local, lo que despertó un destello de esperanza de que pudiera conducir a respuestas. Jonathan le devolvió el bebé a María y le ordenó que cuidara al niño y se asegurara de que estuviera cómodo mientras él se dirigía al hospital que figuraba en la etiqueta. Con determinación grabada en su rostro, agarró sus llaves y se fue. El hospital estaba repleto de actividad cuando Jonathan llegó. Se acercó a la recepción y le explicó la situación a una enfermera, con voz firme pero con un matiz de urgencia. Al principio, el personal parecía reticente a compartir información, citando normas de privacidad y otras barreras. Pero la persistencia de Jonathan dio sus frutos. Describió la condición en la que encontró al bebé y enfatizó la vulnerabilidad del niño. Finalmente, un supervisor aceptó investigar el asunto. Después de una larga espera, la supervisora regresó con una expresión sombría. Explicó que el padre biológico del bebé había traído al bebé al hospital unos días antes, alegando que no podía cuidarlo. Según los registros, el hombre había descrito al niño como un error del que se negaba a hacerse responsable. El hospital, que no estaba dispuesto a asumir la carga de un bebé abandonado, había tomado la decisión desmesurada de dejarlo en el basurero del parque con la esperanza de que alguien más se hiciera cargo de él. Jonathan escuchó en silencio, atónito, con el estómago revuelto por una mezcla de ira e incredulidad. ¿Cómo era posible que un padre descartara a su propio hijo con tanta crueldad? ¿Y cómo era posible que el hospital, un lugar destinado a proteger la vida, actuara con tanta indiferencia? Cuando el supervisor le dio la dirección del padre, Jonathan la tomó sin dudarlo. Ya había tomado una decisión. Tenía que enfrentarse al responsable. Jonathan Walker llegó a la dirección garabateada en los registros del hospital, con una sensación de hundimiento en el pecho mientras inspeccionaba la zona. La casa estaba en un estado de deterioro severo, con pintura descascarada, ventanas rotas y un techo hundido. La basura cubría el patio cubierto de maleza, y el ligero olor a descomposición flotaba en el aire. Jonathan aparcó su coche y dudó un momento, agarrando el volante con fuerza.
Sabía que esta confrontación sería difícil, pero la idea de abandonar al bebé en esas condiciones fortaleció su determinación. Llamó a la puerta de madera destartalada y al cabo de unos momentos se abrió con un chirrido. Apareció un hombre, con los ojos enrojecidos y parpadeando a causa de la luz del día. De él emanaba un hedor a alcohol y a cigarrillos rancios, y la ropa le colgaba suelta sobre su delgada figura. Jonathan reconoció rápidamente la figura desaliñada como alguien sumido en las garras de la adicción. «¿Quién eres?», preguntó el hombre arrastrando las palabras, apoyándose en el marco de la puerta para apoyarse. Jonathan se presentó y no perdió tiempo en explicar por qué estaba allí. Describió cómo había encontrado al bebé abandonado en el parque y exigió saber por qué el padre había tomado una actitud tan cruel. La respuesta del hombre fue fría y carente de vergüenza. Se rió amargamente y agitó una mano con desdén. «Ese chico es un error. No lo pedí y no lo quiero. Está mejor donde lo hayas encontrado». Jonathan apretó la mandíbula al absorber las crueles palabras del hombre. Miró más allá del hombre hacia la casa poco iluminada. El interior era tan sombrío como el exterior, abarrotado de botellas vacías, recipientes de comida desechados y montones de ropa esparcidos por el suelo. No había señales de una madre ni ningún atisbo de un entorno habitable para un niño. «¿Te das cuenta siquiera de lo que has hecho?», preguntó Jonathan, con una voz temblorosa, entre furia e incredulidad. «Dejaste morir a tu propio hijo en un parque. ¿No sientes nada por él?». El hombre se encogió de hombros con indiferencia. «Te lo dije. No lo quería. Apenas puedo cuidar de mí mismo». Se tambaleó hacia la casa y se dejó caer en un sofá manchado, claramente sin interés en continuar la conversación. Jonathan apretó los puños y luchó contra el impulso de arremeter contra alguien. Sabía que no había forma de razonar con alguien tan alejado de toda responsabilidad. La imagen de aquel hombre holgazaneando en su inmundicia, completamente indiferente al destino de su propio hijo, llenó a Jonathan de una profunda tristeza. Echó un último vistazo a la casa y confirmó sus pensamientos iniciales. Dejar al bebé allí sería una sentencia de muerte. El niño se enfrentaría a un futuro de abandono, penurias y, probablemente, abusos. Jonathan se dio cuenta de que la responsabilidad de garantizar el bienestar del bebé ahora recaía directamente sobre sus hombros. Sin decir una palabra más, Jonathan se dio la vuelta y se fue. Mientras caminaba de regreso a su auto, el peso de su decisión cayó sobre él. El hombre no lo llamó ni mostró ningún signo de arrepentimiento. Era como si el niño nunca hubiera existido en su mente. Mientras conducía de regreso a casa, Jonathan repasó mentalmente el encuentro y apretó el volante con cada pensamiento que pasaba. Los llantos del bebé en el parque parecían resonar en su memoria, un duro recordatorio de lo cerca que había estado el niño de perderse para siempre. Cuando Jonathan llegó a su casa, su determinación era firme. El bebé nunca volvería a esa casa. En cambio, Jonathan lo criaría como si fuera su propio hijo. Se aseguraría de que el niño tuviera todas las oportunidades para prosperar y crecer en un mundo lleno de amor y apoyo, en lugar de negligencia y abandono. Al entrar en su casa, María, su criada, lo recibió con el bebé acurrucado en sus brazos. El niño miró a Jonathan con ojos muy abiertos y curiosos, como si sintiera la seguridad y el cuidado que ahora lo rodeaban. Jonathan se acercó y tomó suavemente al bebé en sus brazos, acunándolo cerca. «No sé qué te depara el futuro», susurró Jonathan en voz baja, con la voz cargada de emoción. «Pero te prometo una cosa, me aseguraré de que sea un buen futuro». Con el paso de los años, el bebé que Jonathan había rescatado del basurero se convirtió en un niño extraordinario llamado Marcus. Desde el principio, Jonathan dedicó su tiempo y recursos a garantizar que Marcus tuviera un entorno estable y enriquecedor. Inscribió a Marcus en las mejores escuelas, contrató tutores para complementar su educación y fomentó su curiosidad. Jonathan respondía con paciencia y entusiasmo a todas las preguntas que le hacía Marcus, maravillándose del hambre de conocimiento del niño. Cuando Marcus estaba en la escuela primaria, era evidente que tenía una mente extraordinaria. Se destacaba en matemáticas y resolución de problemas, y a menudo sorprendía a sus maestros con sus percepciones. Jonathan, que al principio había dudado de su capacidad para criar a un niño, se sintió lleno de orgullo y de propósito.
Marcus le dio una razón para mantenerse activo y comprometido con la vida. Jonathan también se encargó de enseñarle a Marcus el mundo que no es académico. Cuando Marcus tuvo la edad suficiente, Jonathan lo llevaba a su oficina, le presentaba al personal y le explicaba los conceptos básicos de las operaciones comerciales. Al principio, a Marcus le interesaba más la vista desde la oficina de Jonathan en un rascacielos que las discusiones que se desarrollaban en la mesa de la sala de juntas, pero con el tiempo su interés fue creciendo. Jonathan se sentaba con Marcus después de la cena y compartía historias sobre cómo había construido su empresa, haciendo hincapié en la importancia de la ética, el trabajo duro y el trato respetuoso con las personas. Marcus, siempre atento, absorbía estas lecciones y a menudo hacía preguntas reflexivas que revelaban su incipiente comprensión de las complejidades del liderazgo. Cuando Marcus llegó a la escuela secundaria, comenzó a acompañar a Jonathan a eventos benéficos y programas de extensión comunitaria. Jonathan creía que dar a la comunidad era tan importante como lograr el éxito, y quería que Marcus llevara consigo esos valores. En un evento, Marcus dio un discurso improvisado sobre la importancia de la educación para los niños desfavorecidos, lo que le valió el aplauso del público y una sonrisa orgullosa de Jonathan. Cuando Marcus entró en la universidad, ya había desarrollado un gran sentido de la responsabilidad y la ambición. Estudió administración de empresas, decidido a seguir los pasos de Jonathan. Jonathan lo apoyó en cada paso del camino, asistió a sus presentaciones, aplaudió su graduación y compartió sus triunfos. Al finalizar su formación, Marcus se incorporó a la empresa de Jonathan, inicialmente como pasante. Jonathan quería que Marcus comprendiera todos los aspectos de la empresa desde cero, por lo que insistió en que Marcus trabajara en diferentes departamentos y aprendiera directamente de los empleados. Al principio, Marcus dudaba en empezar desde abajo, pero pronto se dio cuenta del valor de la experiencia. Desarrolló relaciones sólidas con el personal y se ganó su respeto gracias a su humildad y dedicación. A medida que pasaban los años, Marcus fue escalando posiciones, impresionando a todos con sus ideas innovadoras y sus agudas dotes de liderazgo. Jonathan, que ya tenía 70 años, empezó a apartarse de sus responsabilidades y a confiarle las riendas a Marcus. Cuando Marcus tenía 20 años, ya había asumido el control total de la empresa y la dirigía con integridad y visión. Bajo el liderazgo de Marcus, la empresa se expandió a nuevos mercados, lanzó iniciativas innovadoras y aumentó significativamente sus contribuciones benéficas. La capacidad de Marcus para equilibrar la rentabilidad con la responsabilidad social le valió una admiración generalizada, y Jonathan no podría haber estado más orgulloso. En su jubilación, Jonathan reflexionaba a menudo sobre lo lejos que había llegado Marcus. Se sentaba en el jardín, bebía té y leía artículos sobre los últimos logros de la empresa. Cada historia de éxito le recordaba el día en que encontró a Marcus en el cubo de la basura, un día que había cambiado la vida de ambos para siempre. Marcus, por su parte, nunca olvidó los sacrificios que Jonathan hizo por él. A pesar de su apretada agenda, se esforzaba por pasar tiempo con él regularmente, ya fuera compartiendo una comida, hablando de estrategias comerciales o simplemente recordando viejos tiempos. Su vínculo se había profundizado con los años, evolucionando de una relación de padre e hijo a una de respeto mutuo y compañerismo. Una noche, mientras estaban sentados juntos en el estudio, Jonathan miró a Marcus y le dijo: «Me has hecho sentir más orgulloso de lo que jamás hubiera creído posible. No eres solo mi hijo, eres mi mayor legado». Marcus sonrió y su corazón se llenó de gratitud. «No estaría aquí sin ti», respondió. «Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ti». La sala quedó en silencio mientras compartían un momento de comprensión. Jonathan sabía que había tomado la decisión correcta hacía tantos años, y Marcus sabía que tenía el deber de honrar al hombre que le había dado una segunda oportunidad en la vida. Juntos representaban no solo una familia, sino un testimonio del poder transformador del amor, la determinación y las segundas oportunidades. Una tarde, Marcus estaba en su oficina revisando informes cuando su secretaria le informó que un hombre lo esperaba afuera, insistiendo en hablar con él. Ella describió al visitante como desaliñado y emocional. Intrigado pero cauteloso, Marcus aceptó reunirse con él. Cuando el hombre entró, Marcus percibió inmediatamente algo familiar en sus rasgos. Tardó un momento en darse cuenta de quién era. El hombre, ahora envejecido y demacrado,
era el padre biológico de Marcus. Tenía los ojos inyectados en sangre y su ropa estaba arrugada y desgastada. Dudó un momento antes de caer de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre comenzó a hablar, con la voz quebrada por la emoción. Confesó haber abandonado a Marcus años atrás, explicando cómo la adicción y la pobreza lo habían abrumado. Admitió que arrojar a Marcus a un basurero fue el peor error de su vida y que no había pasado un día sin que se arrepintiera. El hombre suplicó una segunda oportunidad, con la esperanza de reconciliarse con el hijo que había desechado. Sin embargo, mientras el hombre hablaba, Marcus notó inconsistencias en su tono. Si bien sus palabras expresaban arrepentimiento, había una desesperación subyacente que parecía más egoísta. Marcus se dio cuenta de que la aparición repentina del hombre no se debía a un remordimiento genuino, sino a su nuevo éxito y riqueza. Estaba claro que el hombre no había venido por amor, sino por oportunismo, con la esperanza de beneficiarse de la fortuna que Marcus había trabajado duro para construir. Marcus permaneció tranquilo, con sus emociones bajo control. Escuchó atentamente hasta que el hombre terminó de hablar. Luego, con tranquila dignidad, se puso de pie y se dirigió a él. Marcus comenzó reconociendo la confesión del hombre, afirmando que si bien comprendía las circunstancias del pasado, no absolvían la elección que se había hecho. Marcus explicó que el abandono no era un simple error, sino una acción deliberada que no se podía deshacer. La voz de Marcus transmitía una mezcla de firmeza y determinación. Le dijo al hombre que quien verdaderamente había sido su padre era Jonathan, el hombre que lo había salvado, criado, y le había dado todas las oportunidades en la vida. Marcus expresó gratitud por la vida con la que había sido bendecido, gracias a Jonathan, y dijo que su lealtad y amor pertenecían únicamente al hombre que había dado un paso al frente cuando nadie más lo hizo. Miró al hombre a los ojos y le dijo con una claridad decidida: «Decidiste tirarme como si no importara. El hombre que me encontró en ese basurero me dio todo lo que tengo hoy. Es mi padre en todos los sentidos de la palabra. Por favor, vete y no vuelvas nunca más». El padre biológico, aturdido y humillado, intentó protestar, pero la postura inquebrantable de Marcus no dejó lugar a discusión. Al darse cuenta de que no había posibilidad de reconciliación ni de beneficio económico, el hombre se levantó lentamente y salió de la oficina, con los hombros caídos en señal de derrota. Cuando el hombre desapareció de la vista, Marcus se recostó en su silla, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No había ira ni odio, solo una profunda sensación de claridad sobre su lugar y quién había moldeado su vida. Más tarde esa noche, Marcus visitó a Jonathan en su residencia de ancianos. Le contó el incidente y expresó su gratitud por todo lo que Jonathan había hecho por él. Jonathan, ahora mayor pero todavía inteligente, sonrió cálidamente y dijo: «No me debes nada, Marcus. Ya me has hecho sentir orgulloso más allá de las palabras». Los dos compartieron un momento de respeto y comprensión mutuos, consolidando el vínculo que había definido sus vidas. Para Marcus, el encuentro con su padre biológico fue un conmovedor recordatorio de la vida que le habían dado y del hombre que realmente había estado ahí para él. Fortaleció su determinación de honrar el legado de Jonathan y seguir liderando con integridad, compasión y propósito.